Nuestra amiga Candela lleva desde el año 94 en el espiritismo. Ella es gran trabajadora de la doctrina espírita, directora de un estudio del libro de los médiuns, un estudio del libro de los espíritus y un evangelio. Participa en los grupos mediúnicos ayudando a esclarecer a los hermanos sufrientes. Es gran amante del teatro, por lo que es directora del grupo espírita Victorien Chardú. Como todos sabéis, le encanta trabajar y ayudar a los niños, por lo que con ello lleva la parte social del grupo que se dedica a ayudar a la infancia. Ella nos va a dar la ponencia ¿Quiénes son los mensajeros espirituales? Un fuerte aplauso para ella. Posiblemente que ya todos conozcáis el título de los mensajeros espirituales. Es la segunda parte del libro de André Luis, que son tres: Nuestro Hogar, Mensajeros Espirituales y Misioneros de la Luz. Normalmente, por norma, tengo yo la costumbre de leer en el verano, pues cuando tenemos un poco más de tiempo, lo que es libros que ya hemos releído. Y mi sorpresa ha sido que al leer los mensajeros espirituales, ¿quiénes pensáis vosotros que son? ¿Los espíritus superiores? Pues no, somos nosotros, ¿vale? Nos enseñan en el mundo espiritual a trabajar como mediums, como adoctrinadores. Y voy a explicar un poco lo que son las instrucciones de Telésforo y las observaciones que hacen para, cuando venimos aquí a la Tierra, el trabajo que tiene con nosotros y la poca importancia que le damos. Hay 4 casos, 2 de 2 mediums y 2 de adoctrinadores, para que veamos, a raíz de lo que estaba hablando el David, el poco caso que hacemos y cómo nos perdemos aquí en la materia por el dinero, por todo lo que encontramos aquí, porque cuando tenemos el velo se nos olvida todo el trabajo que han hecho con nosotros en el otro lado, ¿vale? Entonces empezamos aquí con el inicio del segundo libro, que nos encontramos a André Luis haciendo una reflexión sobre su vida y de su paso por el umbral, que como sabéis pasó 8 años allí sufriendo. Desligándome de los lazos inferiores que me unían a las actividades terrestres, un elevado entendimiento hizo feliz mi espíritu. Semejante liberación no se había realizado espontáneamente. Sabía en el fondo cuánto me había costado abandonar el ambiente doméstico, soportar la incomprensión de la esposa, las divergencias de los amados hijos. Tenía la certeza de que en la gran transición, amigos espirituales, abnegados y poderosos me habían auxiliado el alma pobre e imperfecta. Antes, la inquietud relacionada con mi esposa torturaba mi corazón incesantemente, pero ahora, viéndola profundamente identificada con su segundo esposo, no veía otro recurso que buscar diferentes motivos de interés. Así, en el curso de los acontecimientos, evidentemente sorprendido, observé mi propia transformación. La vida espiritual inexpresable y bella me abría sus pórticos resplandecientes. Hasta entonces había vivido en nuestro hogar, como un huésped enfermo en un palacio brillante, tan extremadamente preocupado conmigo mismo que tomara por incapaz el deslumbramiento y las maravillas que había alrededor. Ya no deseaba informarme de la procedencia de los infelices, no indagaba sobre sus aventuras en las zonas más bajas. Buscaba a hermanos necesitados. Deseaba saber en qué podía serles útil. La conversación de índole espiritual se me hacía indispensable. Narcisa cierto día me dijo: André, amigo mío, usted viene haciendo su propia renovación mental. En tales periodos nos asaltan al corazón extremadas dificultades espirituales. Tenga presente en la meditación y en el Evangelio de Jesús. Su corazón es una copa iluminada por los rayos de alborada nueva, pero vacía de los sentimientos del mundo que la llenaron. Llene su copa en las aguas eternas de aquel que es el donador divino. Además, André, todos nosotros somos portadores de la planta de Cristo en la tierra del corazón. Es una frase muy importante porque todos llevamos esa esencia. Usted ha trabajado bastante aquí en las cámaras, pero creo que debe aprovechar los nuevos cursos de servicio instalados en el Ministerio de Comunicación. Le presentaré a Aniceto, compañero de servicio en el Ministerio de Regeneración, de Auxilio, y ahora ejerce de instructor en el de Comunicación. Feliz por empezar una nueva empresa, André es conducido por Aniceto y Tobías, su compañero de trabajo en las cámaras de rectificación. André está preparado y dispuesto.
Nos hallamos en la institución del hombre nuevo. Aniceto hace una advertencia. Nuestro servicio es variado y riguroso. El departamento de trabajo afectado a nuestra responsabilidad acepta solamente cooperadores interesados en el descubrimiento de la felicidad de servir. Nos comprometemos mutuamente a callar toda especie de reclamación. Nadie exige expresión nominal de las obras útiles realizadas y todos responden por cualquier error cometido. Aquí nos hallamos en un curso de extinción de las viejas vanidades personales traídas del mundo carnal. Dentro del mecanismo jerárquico de nuestras obligaciones, nos interesamos solamente por el bien divino. Consideramos que toda posibilidad constructiva viene de nuestro Padre y esta convicción nos ayuda a olvidar las exigencias sin fundamento de nuestra personalidad inferior. Sorprendido por las profundas advertencias, André tiene la oportunidad de conocer el fascinante trabajo de formación y medium y adoctrinadores que deben reencarnar para las tareas específicas en la Tierra. Aniceto como instructor de uno de estos grupos de aprendices y André en condición de aprendiz tendría a Vicente por compañero. Vicente también había sido médico en la Tierra y André le contó su historia pues, de cómo lo había pasado a la hora de desencarnar. Y Vicente le contó también la suya, que había estado casado, que había venido su hermano a su casa, que se había enamorado de su mujer y que entre los dos lo mataron. Entonces él está en el mundo espiritual, su mujer y su hermano casados, pero bueno, él en este momento no le da mucha importancia porque cree que cada uno tendrá su merecido después, ¿no? Llegamos al centro de mensajeros en el Ministerio de la Comunicación. Me acompañaba, a pesar de los inmensos trabajos que le significaban su esfuerzo personal, el atento Tobías. No vaya a suponer que se encuentra aquí localizado el servicio de correo simplemente. El centro prepara a entidades a fin de que se transformen en cartas vivas de socorro y auxilio a los que sufren en el umbral, en la superficie y en las tinieblas. ¿Cree por ventura que tanto trabajo se destine tan solo a la simple función de noticiario? Se preparan aquí numerosos compañeros para la difusión de esperanzas y consuelos, instrucciones y avisos en los diversos sectores de la evolución planetaria. No me refiero tan solo a emisarios invisibles. Organizamos grupos compactos de aprendizaje para la reencarnación. Cada año salen de aquí centenares de mediums y adoctrinadores, considerable cantidad de proveedores de consuelo espiritual, habilitados por nuestro centro de mensajeros. Según sus informes, los trabajos de esclarecimiento espiritual deben de estar muy adelantados en el mundo, preguntó mi querido André. Esa preparación no constituye todavía la realización propiamente dicha. Salen millares de mensajeros aptos para el servicio, pero son muy pocos los que triunfan. Algunos consiguen una ejecución parcial de la tarea, muchos otros fracasan rotundamente. Largas hileras de medios y de adoctrinadores salen de aquí para el mundo carnal, con las necesarias instrucciones, porque los bienhechores de la espiritualidad superior, para intensificar la redención humana, precisan de la renuncia y del altruismo. Cuando los mensajeros se olvidan del espíritu misionero y de la dedicación a los semejantes, acostumbran a transformarse en instrumentos inútiles. Hay medios y mediunidad, adoctrinadores y doctrina, como existen la azada y los trabajadores del campo. Si falta el espíritu de servicio en el cultivador, la utilidad de la azada será inevitablemente la herrumbre. Me parece que viene aquí el primero, pero no lo sé. Así sucede con las facultades psíquicas y con los grandes conocimientos. La expresión mediúnica puede ser riquísima, pero si el dueño no consigue mirar más allá de sus propios intereses, fracasará fatalmente en la tarea que le fue encomendada. Todo trabajo constructivo tiene las batallas que le corresponden, evidentemente. Son muy escasos los servidores que toleran las dificultades y los reveses de la línea del frente. Son incontables los trabajadores que retroceden cuando la tarea abre las oportunidades más valiosas. ¿Podría usted admitir que las obras del bien están circunscritas a simples operaciones automáticas? Nuestra visión en la Tierra suele viciarse en el círculo de los cultos eternos, en la actividad religiosa. Creemos por allá resolver los problemas por la actitud suplicante. No obstante, el arrodillarnos no soluciona cuestiones fundamentales del espíritu. Ni la mera adoración a Dios,
constituye la máxima edificación del alma. En verdad, todo acto de humildad y amor es respetable y santo, e incontestablemente el Señor os concederá sus bendiciones. Mientras tanto, es imprescindible considerar que el mantenimiento y limpieza del vaso para recogerlas es deber que nos incumbe. Nos preparamos pues en este centro simples portadores de postales escritas, y sí espíritus que se transformen en cartas vivas de Jesús para la humanidad encarnada. Por lo menos este es el programa de nuestra administración espiritual. Son raros los que triunfan, porque casi todos estamos todavía ligados a extenso pretérito de errores criminales, que deforman nuestra personalidad. En cada nuevo ciclo de emprendimientos carnales queremos mucho más en nuestras tendencias inferiores del pasado que en las posibilidades divinas del presente, complicando siempre el futuro. Es así que proseguimos por allá agarrados al mal y olvidados del bien, llegando a veces al disparate de interpretar dificultades como expiaciones, cuando todo obstáculo constituye oportunidad verdaderamente preciosa para aquellos que ya tienen ojos para ver. Hablando sobre sus propias experiencias, los dos aprendices llegan hasta la sala donde les esperaba el instructor Telésforo, que iba a dar una serie de instrucciones y advertencias sobre el trabajo que los mensajeros tenían que llevar a cabo en la tierra. Es que no sé por dónde voy. Wow, pues todo lo he escrito. Esto ya creo que le he dicho. Ahora dijo con autoridad pero sin afectación: conversaremos sobre las necesidades de la presencia de nuestra colonia espiritual en los trabajos terrestres. Se encuentran allí compañeros fracasados en las más nobles intenciones y otros hermanos deseosos de colaborar en las tareas que atañen a nuestras responsabilidades actuales. Nos referimos a las laboriosas actividades de la comunicación en el plano carnal. Vemos en esta reunión gran parte de los colaboradores de nuestro hogar que fracasaron en las misiones de mediunidad y del adoctrinamiento, así como otros muchos compañeros que se preparan para pruebas de esa naturaleza en los círculos de la tierra. Nuestra tarea es enorme. Es indispensable socorrer a los que enfrentan valerosos las profundas transformaciones del planeta. Las transiciones esenciales de la Tierra encuentran a la mayoría de los hombres absolutamente distraídos sobre las realidades eternas. La mente humana se muestra cada vez más abierta al contacto con las expresiones invisibles, dentro de las cuales funciones se mueve. Esto es una fatalidad evolutiva, quiere decir que es un hecho. Deseamos y necesitamos auxiliar a las criaturas terrestres. Sin embargo, en contra de la extensión de nuestro concurso fraterno, operan dilatadas corrientes de incomprensión. No nos referimos apenas a la acción de la ignorancia y de la perversidad. Actúan contradictoriamente, en ese particular, gran número de fuerzas del propio espiritualismo. Nos combaten algunas escuelas cristianas como si no colaborásemos con el Divino Maestro. Y existen corrientes espiritualistas de elevado tenor educativo que condenan nuestra influencia, por querer que el hombre se perfeccione de un día a otro, rigurosamente redimido al golpe instantáneo de la voluntad sin realización metódica. En el campo de nuestro conocimiento de la vida, no podemos condenarlos por su incomprensión actual. Toda expresión religiosa es sagrada. Todo movimiento superior de educación espiritual es santo en sí mismo. Tenemos entonces ante nosotros la incomprensión de los buenos, que constituye dolorosa prueba para todos los trabajadores sinceros, porque a fin de cuentas no estamos haciendo una obra individual, y sí promoviendo un movimiento libertador de la conciencia humana, a favor de la propia idea religiosa del mundo. Los sacerdotes y los intérpretes de los núcleos organizados de la religión y de la filosofía no perciben aún que el espíritu de la revelación es progresivo como lo es el alma del hombre. Las concepciones religiosas se elevan con la mente de la criatura humana. Muchas iglesias no comprenden todavía que no debemos difundir la creencia en los tormentos eternos para los desventurados, y sí la certeza de que hay hombres infernales creando infiernos para sí mismos. No podemos, por tanto, perder el tiempo en el examen de la temeridad ajena. Tenemos servicios complejos y dilatados, y como decíamos, la humanidad terrestre se aproxima día a día
a la esfera de vibraciones invisibles de condición inferior que la rodea en todos los sentidos. Me he perdido. Pero según reconocemos, aplastante porcentaje de habitantes en la Tierra no se preocupan por los actuales acontecimientos evolutivos en el escenario humano. La ciencia progresa vertiginosamente en el planeta y, no obstante, a medida que se suprimen sufrimientos del cuerpo, se multiplican las aflicciones del alma. Los periódicos del mundo están llenos de noticias maravillosas en cuanto al progreso material. Se descubren secretos sublimes de la naturaleza en los dominios del mar, en la tierra, en el aire, pero la estadística de los crímenes humanos es espantosa. Los asesinatos de la guerra presentan refinamientos de perversidad que van mucho más allá de aquellos que fueron conocidos en épocas anteriores. Los homicidios, los suicidios, las tragedias conyugales, los desastres del sentimiento, las huelgas, los impulsos revolucionarios de la indisciplina, la sed de las experiencias inferiores, la inquietud sexual, las enfermedades desconocidas, la locura, invaden los hogares humanos. No existe en país alguno preparación espiritual suficiente para proporcionar el confort físico. Mientras tanto, ese confort tiende a aumentar naturalmente. El hombre dominará cada vez más el ambiente exterior que constituye su morada, aunque no llegue a conocerse a sí mismo. El cuerpo atendido, no obstante, revelará las necesidades del alma, y vemos ahora a la criatura terrestre llena de graves problemas, no solo por las deficiencias de sí misma, sino también por la espontánea aproximación psíquica con la esfera vibratoria de millares de desencarnados, que se agarran a la superficie planetaria, sedientos por renovar la existencia, que menospreciaron sin consideración alguna para con los designios del Eterno. Actualmente, la actualidad terrestre es como un gran organismo colectivo, cuyas células, que son las personalidades humanas, se envuelven en el desequilibrio entre sí, en proceso mundial de reajuste y de redención. ¿Cuántos cooperan con nosotros? Ven la extensión de los torbellinos en los que se debate la mente humana. Criminales se aferran a criminales, enfermos se asocian con enfermos. ¿Ven la extensión de los torbellinos? No. Necesitamos ofrecer al mundo los instrumentos adecuados para las rectificaciones espirituales, habilitando a nuestros hermanos encarnados a un mayor entendimiento del Espíritu del Cristo, pero para conseguirlo necesitamos de colaboradores fieles que no impongan condiciones, compensaciones y discusiones, y sí que se interesen por la sublimidad del sacrificio y de renuncia ante el Señor. Aquel que no desee servir, busque otro tipo de tarea. En el Ministerio de Comunicación no se admite la pérdida de tiempo en experimentaciones enfermizas, sin grave perjuicio para los colaboradores incautos. Aquí, por tanto, por encima de trabajadores, necesitamos servidores que atiendan con buena voluntad. En la tierra se hacen oír gritos conmovedores del sufrimiento. Necesitamos servidores que deseen integrarse en la escuela evangélica de la renuncia. Desde las primeras tareas del espiritismo renovador, nuestro hogar ha enviado diversos grupos al trabajo de propagación de valores educativos. Centenares de compañeros parten de aquí anualmente, uniendo necesidades de rescate al servicio redentor. Pero todavía no hemos conseguido los resultados deseables. Algunos alcanzaron resultados parciales en las tareas desarrolladas, pero la mayoría ha fracasado ruidosamente. En vano en nuestro Instituto de Socorro movilizaron medidas de asistencia indispensables. Son rarísimos los que conquistan algún éxito en los delicados menesteres de la mediunidad y del adoctrinamiento. Otras colonias de nuestra esfera promueven tareas de la misma naturaleza, pero poquísimos son los que recuerdan las realidades eternas, en el otro lado del velo. La ignorancia domina la mayoría de las conciencias encarnadas, y la ignorancia es madre de las miserias, de las debilidades, de los crímenes. Grandes instructores, cuando se encuentran en los fluidos de la carne, se amedrentan ante las luchas humanas y se encierran indebidamente en sus propias ideas. Se olvidan de que Jesús no esperó a que los hombres le alcanzasen las glorias magnificentes y enseñar y servir. No exigió que las criaturas humanas se hiciesen inmediatamente iguales a él, y sí se hizo como los hombres para ayudarlos en la áspera ascensión. Si el Divino Maestro adoptó esa norma, ¿qué decir de nuestras obligaciones como criaturas fallidas? Alrededor de nosotros
Los lazos personales constituyen extenso campo de actividad propicia para el testimonio. Cese para nosotros el concepto de que la tierra es un valle tenebroso, destinado a lamentables caídas, y tengamos la certeza de que la esfera carnal es un gran taller de trabajo redentor. Preparémonos para la cooperación eficiente y indispensable. Olvidemos los errores del pasado y recordémonos de nuestras obligaciones fundamentales. La causa general de los desastres mediúnicos es la ausencia de la noción de responsabilidad y del recuerdo de deber a cumplir. ¿Cuántos de vosotros habéis sido respaldados aquí por generosos benefactores que buscaron ayudaros condolidos de vuestro pretérito cruel? ¿Cuántos de vosotros partisteis entusiastas formulando enormes promesas? Entre tanto, no supisteis reflexionar dignamente para aprender a servir conforme a los designios de superiores del Eterno. Cuando el Señor os enviaba posibilidades materiales para lo necesario, regresabais a la ambición desmedida. Ante el aumento de misericordia de la labor intensificada, os agarrasteis a la idea de la existencia cómoda junto a la experiencia afectiva. Preferisteis los desvíos sexuales al lado de la familia, volvisteis a la tiranía doméstica, y a los intereses de la vida eterna sobrepusisteis las sugestiones inferiores de la pereza y de la vanidad. La mayoría de vosotros os disteis a la palabra sin responsabilidad y a la indagación sin discernimiento, amontonando actividades inútiles. Como medium, muchos de vosotros preferisteis vuestra propia inconsciencia. Como adoctrinadores formulabais conceptos para la exportación, pero jamás para uso propio. ¿Qué resultados alcanzamos? Grandes masas tocan a las puertas del espiritismo sagrado tan solo con el propósito de ensuciar sus aguas. No son buscadores del reino de Dios los que fuerzan en ese modo las puertas, sino cazadores de intereses personales. Son los ansiosos de la felicidad, los amigos del menor esfuerzo, los perezosos y delincuentes de todas las situaciones, que desean oír a los espíritus desencarnados recelosos de la acusación que les dirige su propia conciencia. En los corazones bien intencionados, la hiel de la duda invade el bálsamo de la fe. La sed de protección indebida castiga a los seguidores de la ociosidad. La ignorancia y la maldad se entregan a las manifestaciones inferiores de la magia negra. ¿Todo eso por qué? Porque no hemos sabido defender al sagrado depósito, por haber olvidado nuestras labores carnales, que el espiritismo es la revelación divina para la renovación fundamental de los hombres. Todavía no atendemos cómo se hace indispensable la construcción del reino de Dios en nosotros mismos. Con todo, no abandonemos nuestros deberes en mitad de la tarea. Volvamos al campo rectificando las siembras. El Ministerio de la Comunicación viene incentivando ese movimiento renovador. Necesitamos de servidores de buena voluntad, leales al espíritu de la fe. No serán admitidos los que no deseen conocer la gloria oculta de la cruz del testimonio, ni serán atendidos aquí los que se aproximen con objetivos diferentes. Aquí estamos todos, compañeros de la comunicación, endeudados con el mundo, pero llenos de esperanza por el éxito de nuestra tarea permanente. Levantemos nuestra vista. El Señor renueva diariamente nuestras benditas oportunidades de trabajo, pero para alcanzar los resultados precisos es imprescindible que seamos seguidores de la renunciación a lo inferior. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, encontramos está libre del ciclo de reencarnaciones en la tierra. Todos, pues, estamos necesitados de la vida eterna. No olvidemos, por tanto, el calvario de nuestro Señor, convencidos de que toda salida de los planos más bajos debe ser una ascensión hacia la esfera superior. Y ninguno espere subir espiritualmente sin esfuerzo, sin sudor y sin lágrimas. Muchos de los que allí asistían lloraban bajo la profunda impresión dejada por las incisivas declaraciones del instructor. Eran servidores fracasados. Después de tan impresionantes palabras se formaron grupos de conversación amiga. Vicente y yo nos dirigimos hacia uno de ellos, en el cual había un señor de semblante pálido que no aparentaba más de 40 años y de nombre Octavio. Esta es su historia. Después de contraer en otro tiempo enormes deudas en la esfera carnal, vine a tocar las puertas de nuestro hogar, siendo atendido por dedicados hermanos que se revelaron incansables para conmigo.
Me preparé entonces durante 30 años consecutivos para regresar a la tierra, en tarea mediúmnica, deseoso de saldar mis cuentas y elevarme a algo. No me faltaron lecciones verdaderamente sublimes, ni el estímulo santo a mi corazón imperfecto. El Ministerio de Comunicación me favoreció con todas las facilidades y, sobre todo, 6 entidades amigas movieron los mayores recursos en beneficio de mi éxito. Técnicos del Ministerio de Auxilio me acompañaron a la tierra en vísperas de mi nacimiento, entregándome un cuerpo físico rigurosamente sano. El matrimonio no debería entrar en la línea de mis aspiraciones, no porque el matrimonio pueda chocar con el ejercicio de la mediunidad, no, sino porque mi caso particular así lo exigía. No obstante, soltero, debería recibir a los 20 años a los 6 amigos que muchos habían trabajado por mí en nuestro hogar, quienes llegarían a mi círculo como huérfanos. Mi deuda para con esas entidades era muy grande, y la providencia no solo constituiría un agradable rescate para mí, sino que también me serviría de garantía de triunfo por el servicio de asistencia a ellas, ya que trabajando para ganar laboriosamente el pan de cada día, me evitaría acceder a sugestiones inferiores en los dominios del sexo y las ambiciones incontenidas. Todo bien combinado, volví, no solo prometiendo fidelidad a mis instructores, sino también hipotecando la certeza de mi devoción a las 6 entidades amigas, a las que mucho debo hasta ahora. Mas pronto olvidé todos los compromisos. A los 13 años quedé huérfano de madre, y a los 15 comenzaron para mí las primeras llamadas de la esfera superior. Yo vivía rebelde entre quejas y lamentaciones indebidas. Mi familia me condujo a un grupo espiritista de excelente orientación evangélica, donde mis facultades podrían ser puestas al servicio de los necesitados y sufridores. Sin embargo, me faltaban cualidades de trabajador y compañero fiel. Mi negativa en materia de confianza en los orientadores espirituales y mi acentuada pendiente para la crítica de los actos ajenos me obligaban a un desagradable estacionamiento. Los beneméritos amigos de lo invisible me estimulaban al servicio, pero yo con mi vanidad enfermiza dudaba de ellos. Y como prosiguiesen las llamadas sagradas interpretadas por mí como alucinaciones, busqué a un médico que me aconsejó tener experiencias sexuales. Cumplí entonces 19 años y me entregué desenfrenadamente al abuso de facultades sublimes. Deseaba conciliar a la fuerza el placer delictivo y el placer espiritual, alejándome cada vez más de las enseñanzas evangélicas que los amigos de la esfera superior nos suministraban. Tenía poco más de 20 cuando mi padre murió. Mi madrastra fue recogida en un leprosario. Me aparté de los pequeños huérfanos dominados por el terror. Los abandoné definitivamente sin reflexionar, que lanzaba a mis acreedores generosos de nuestro hogar a un destino incierto. Enseguida, dando largas a la ociosidad, cometí una acción indigna y fui obligado a casarme por la fuerza. Y así continuó la tragedia que inventé para mi propio tormento. La esposa a la que me había unido, tan solo por apetitos inconfesables, era una persona muy inferior a mi condición espiritual y atrajo a una entidad monstruosa que estaba unida a ella para tomar el papel de hijo. Relegué a la calle a 6 criaturas cariñosas cuando nuestra convivencia hubiera sido decisiva para mi seguridad moral, y la compañera y el hijo se incumbirían de la venganza. Ambos me atormentaron hasta el fin de mi existencia. Cuando regresé aquí, sin haber completado los 40 años, roído por la sífilis, por el alcohol y por los disgustos, sin haber hecho nada para mi futuro eterno, sin haber construido nada en el terreno del bien. Como puede ver, realicé todos mis condenables deseos menos los deseos de Dios. Fue por eso que caí agravando antiguos débitos. Disponía de considerable cultura evangélica, cosa que para la vida eterna es de mayor importancia que la cultura intelectual, simplemente considerada, y no supe aprovecharla. Junto al lado estaba otro medium que se llamaba Acelino, y también le cuenta la historia a André. Dice: mi historia es muy diferente. También partí de nuestro hogar a finales del siglo XIX. Después de recibir valioso patrimonio instructivo de nuestros asesores, vine enriquecido de bendiciones. Nos faltaron providencias para asegurar la salud de mi cuerpo y el equilibrio de mi mente. Después de formular grandes promesas a nuestros mayores, partí. El casamiento estaba en mi derrotero de realizaciones. A Ruth, mi devota compañera, le incumbiría colaborar conmigo para el mejor desempeño de mi tarea.
Cumplida la primera parte del programa a los 20 años de edad, fui llamado a la tarea mediúmnica. Recuerdo aún la sincera satisfacción de los compañeros del grupo doctrinario. La evidencia, la audición, la psicografía que el Señor me había concedido constituían decisivos factores de éxito en nuestras actividades. La alegría de todos era insuperable. Pero a pesar de las lecciones maravillosas de amor evangélico, me incliné a transformar mis facultades en fuente de renta material. No me dispuse a esperar los abundantes recursos que el Señor me enviaría más tarde. Después de haber dado prueba de mis buenas condiciones de trabajo y provoqué yo mismo la solución de los problemas lucrativos. ¿No era mi servicio igual de otros? ¿No recibían los sacerdotes católicos la remuneración por sus trabajos espirituales y religiosos? Si todos pagábamos por servicios prestados al cuerpo, ¿qué razones existirían para rechazar el pago por servicios prestados al alma? Amigos, inconscientes de carácter sagrado de la fe, aprobaban mis conclusiones egoístas. Admitamos que en el fondo el trabajo esencial era de los desencarnados, pero también había colaboración mía personal, como intermediario, por lo que debía ser justa la retribución. Inútilmente se movilizaron los amigos espirituales aconsejándome el mejor camino. En vano, compañeros encarnados me llamaban la atención para la reflexión oportuna. Me aferré al interés inferior y fijé mi punto de vista. Me pondría a trabajar definitivamente solo para los consultantes. Fijé el precio de las consultas, con bonificaciones especiales a los pobres y desvalidos de la suerte, claro, y mi consultorio se llenó de gente. Se despertó enorme interés entre los que deseaban la mejoría física y su solución para los negocios materiales. Gran número de familias ricas me tomó como su consultor habitual para todos los problemas de la vida. Las lecciones de espiritualidad superior, la confraternidad amiga, el servicio redentor del Evangelio y las exhortaciones de los emisarios divinos quedaron distantes. Se ignoraba la escuela de la virtud, del amor fraternal, de la edificación superior. Ahora era la competencia comercial, las relaciones humanas, legales o criminales, los caprichos apasionados, los casos policiales y todo un cortejo de miserias de la humanidad en sus exigencias indignas. Se había transformado por completo el ambiente espiritual que me rodeaba. A fuerza de rodearme de personas delictuosas por cuestiones de ganancia sistemática, las bajas corrientes mentales de los inquietos clientes me encerraban en una sombría cadena psíquica. Llegué a cometer el crimen de burlarme del Evangelio de nuestro Señor Jesús, olvidando que los negocios delictuosos de los hombres de conciencia viciosa cuentan igualmente con entidades perniciosas que se interesan por ellos en los planos invisibles, y así transformé mi mediunidad en fuente de pronósticos materiales y de avisos indignos. Pero la muerte llegó y me arrancó de la fantasía. Desde el mismo instante de la gran transición, la ronda oscura de los consultantes criminales que me habían precedido en el túmulo me rodeó reclamando soluciones y orientaciones de naturaleza inferior. Querían noticias de sus cómplices todavía encarnados, de resultados comerciales, de soluciones atenientes a relaciones clandestinas. Grité, lloré, imploré, pero estaba encadenado a ellos por siniestros hilos mentales en virtud de mi imprevisión en la defensa de mi propio patrimonio espiritual. Durante 11 años consecutivos espié la falta entre ellos, entre el remordimiento y la amargura. No fui un homicida, no fui ni un ladrón vulgar, no mantuve el propósito íntimo de herir a nadie, ni ultrajé hogares ajenos. Pero habiendo ido a los círculos carnales para servir a las criaturas de Dios, nuestros hermanos, auxiliándolos en su crecimiento espiritual con Jesús, tan solo formé viciosos en las creencias religiosas y delincuentes ocultos, mutilados de la fe y minusválidos del pensamiento. No tengo disculpas porque tenía el conocimiento. No tengo perdón porque no me faltó la asistencia divina. ¿Pueden valorar la existencia de mi culpa? Andrés continuó ese paseo por esta sala que había y ahora quería escuchar lo que era la vida de algunos de los adoctrinadores, porque quería sacar conclusiones de todo lo que había a su alrededor, de medios como de adoctrinadores. Y había un señor allí, se llamaba Belarmino, de fisonomía grave, de gestos lentos. Dejaba mostrar gran tristeza en su humilde mirada. Entonces el
a conocer las amarguras de un adoctrinador fracasado? Le voy a contar mi historia. La misión del adoctrinador es muy grave para cualquier hombre. No es sin razón que se atribuye a Jesús el título de maestro. Solamente aquí vine a ponderar bastante esa profunda verdad. Medité muchísimo, reflexioné intensamente y concluí en que para alcanzar una resurrección gloriosa no existe por ahora otro camino además de aquel recorrido por el adoctrinador divino. Es digna de mención la actitud de él, absteniéndose de cualquier esclavitud a los bienes terrestres. En todo el Evangelio no vemos pasar al Señor sino haciendo el bien, enseñando el amor, encendiendo la luz, diseminando la verdad. ¿Nunca pensó en eso? Después de largas meditaciones llegué al conocimiento de que en la vida humana, junto a los que administran y a los que obedecen, están los que enseñan. Llego pues a pensar que en las esferas de la superficie terrestre hay mayordomos, cooperadores y servidores. Muy especialmente los que enseñan deben ser los últimos. Seguramente se extrañará que yo haya fracasado sabiendo tanto. Mi angustiosa tragedia es la de todos aquellos que, conociendo el bien, lo olvidan en la práctica. Hace muchos años salí de nuestro hogar para cumplir con la tarea de adoctrinación en el campo del espiritismo evangélico. Mis promesas aquí fueron enormes. Mi tarea constaría de trabajo asiduo en el Evangelio, adoctrinado primero con el ejemplo y enseguida con la palabra. 2 colonias importantes que son convecinas nuestras enviaron muchos servidores de la mediunidad y pidieron a nuestro gobernador que cooperase con el envío de misioneros competentes para la enseñanza y la orientación. A pesar de mi pasado culpable me ofrecía el servicio. Debería desempeñar actividades concernientes a mi rescate personal y atender a la honrosa tarea proporcionando luz a nuestros hermanos en los planos visible e invisible. Se me imponía sobre todo el deber de amparar a las organizaciones mediúnicas, estimulando a los compañeros de lucha puestos en la tierra al servicio de la idea de la inmortalidad. Sin embargo, no conseguí escapar a la red envolvente de las tentaciones. Desde niño mis padres me socorrieron con las nociones consoladoras y edificantes del espiritismo cristiano. Varias circunstancias que me parecieron casuales situaron mi esfuerzo en la presidencia de un gran grupo espírita. El servicio era prometedor, las actividades nobles y constructivas, pero llevado por el excesivo apego a la posición de comandante del barco doctrinario, me llené de exigencias. 8 médiums, extremadamente dedicados al esfuerzo evangélico, me ofrecían colaboración activa. Sin embargo, busqué colocar por encima de todo el precepto científico de las pruebas irrefutables. Cerré los ojos a la ley del merecimiento individual, olvidé los imperativos del esfuerzo propio y, envanecido con mi conocimiento del asunto, comencé por atraer amigos de mentalidad inferior a nuestro círculo. Tan solo en virtud de la falsa posición que disfrutaban en la cultura filosófica y en la investigación científica, insensiblemente brotaron en mi personalidad sorprendentes propósitos egoístas. Mis nuevos amigos querían demostraciones de toda suerte, y ansioso por recoger colaboradores en la esfera de la autoridad científica, yo exigía a los pobres medios largas y porfiadas investigaciones en los planos invisibles. El resultado era siempre negativo, evidentemente, porque cada hombre recibirá, ahora y en el futuro, de acuerdo con sus propias obras. Eso me irritaba. Se instaló la duda en mi corazón lentamente. Perdí la serenidad de otro tiempo. Comencé a ver en los medios que se retraían a mis caprichos compañeros de mala fe, de mala voluntad y de mala fe. Proseguían nuestras reuniones, pero de la duda pasé a la incredulidad destructiva. ¿No estábamos en un grupo de intercambio entre lo invisible y lo invisible? ¿No eran los medios simples aparatos de los difuntos comunicantes? ¿Por qué no venían, pues, aquellos que pudiesen atender a nuestros intereses materiales inmediatos? ¿No sería mejor establecer un proceso mecánico y rápido para las comunicaciones? ¿Por qué la negativa de lo invisible para mis propósitos de demostrar positivamente el valor de la nueva doctrina? En vano Elisa me llamaba hacia la esfera religiosa y edificante, donde podría aliviar mi espíritu atormentado. El Evangelio es un libro divino, pero mientras permanecemos en la ceguera de la vanidad y de la ignorancia, no nos expone sus sagrados tesoros. Por eso mismo lo tachaba de vejestorio. Y de desastre en desastre, antes de que me afirmasen la misión de enseñar,
Los amigos brillantes del campo de las reflexiones inferiores de la Tierra me arrastraron al negativismo completo. De nuestro grupo cristiano, donde hubiera podido edificar construcciones eternas, me transferí al movimiento, no de la política que eleva, sino al de la política inferior, que impide el progreso común y establece la confusión de los espíritus encarnados. En ese terreno me estacioné por mucho tiempo, desviado de mis objetivos fundamentales, porque la esclavitud al dinero me había transformado en los sentimientos, y así fue, hasta que acabé mis días con una buena situación financiera en el mundo y un cuerpo acribillado de enfermedades, con un palacio confortable de piedra y un desierto en el corazón. El recrudecimiento de mi antigua inferioridad me volvió a unir, en el plano de los encarnados y de los desencarnados. Y el resto, tormentos, remordimientos, expiaciones. Pero ¿cómo no habría de ser así? ¿Cómo aprender sin la escuela, sin volver a tomar el bien, rectificar el mal? Al lado estaba Monteiro, que también tomó la palabra, y dice: desde hace 3 años consecutivos que vengo diariamente al centro de mensajeros, y las lecciones son siempre nuevas. También anduve a tontas y a locas en las siembras terrestres. Es muy difícil escapar a la influencia del medio cuando nos hallamos en la lucha terrenal. Son tantas y tan grandes las exigencias de los sentidos en relación con el mundo externo que a mi vez tampoco pude escapar al doloroso desastre. Es que la multiplicidad de los fenómenos y singularidades mediúnicas reservan enormes sorpresas a cualquier adoctrinador que posea más razones en la cabeza que sentimientos en el corazón. En todos los tiempos el vicio intelectual puede desviar a cualquier trabajador, más entusiasta que sincero. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Partí también de nuestro hogar en otro tiempo en misión de entendimiento espiritual. No iba para estimular fenómenos, sino para colaborar en la iluminación de compañeros, encarnados y desencarnados. Intraducible alegría dominaba mi espíritu en el desarrollo de los primeros servicios. Bajo mi control directo estaban algunos medios de efectos físicos, psicografía y de incorporación. Y tan grande era la fascinación que el intercambio con lo invisible ejercía sobre mí, que me distraje por completo en cuanto a la esencia moral de la doctrina. Teníamos 4 reuniones semanales a las cuales comparecía con asiduidad absoluta. Confieso que experimentaba cierto deleite en el adoctrinamiento a los desencarnados de condición inferior. Para todos ellos tenía largas exhortaciones brillantes en la punta de la lengua. A los que sufrían, le hacían ver que sufrían por su propia culpa. A los embusteros les recomendaba enfáticamente que se abstuvieran de la mentira criminal. Los casos de obsesión me merecían un ardor apasionado. Estimaba enfrentar a los obsesores crueles para reducirlos a cero en el campo de la argumentación pesada. Otra característica que ponía de relieve la firmeza de mi acción era la dominación que pretendía ejercer sobre algunos pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados en situación de ignorancia con las verdades divinas. Llegaba al colmo de estudiar pacientemente largos trechos de las Escrituras, no para meditarlos con provecho, sino para masticarlos con placer, volcándolos después sobre los espíritus perturbados en plena sesión, con la idea criminal de poseer una falsa superioridad espiritual. El apego a las manifestaciones exteriores me desorientó por completo. Encendía luces para los otros, prefiriendo los caminos oscuros para mí. Solamente aquí de regreso pude verificar la extensión de mi ceguera. A veces, después de larga adoctrinación sobre la paciencia, imponiendo pesadísimas obligaciones a los desencarnados, abría las ventanas de la sala de nuestras actividades doctrinarias para regañar a los niños que jugaban inocentemente en la calle. Instaba a los perturbados invisibles a conservar la serenidad para el instante después reprender a señoras humildes presentes en la reunión que no podían contener el llanto del niño que estaba enfermo. Eso en cuanto a las cosas de escaso valor, porque en mi establecimiento comercial mis actitudes eran inflexibles, nada me conmovía. Pasaba los días en la oficina estudiando la mejor manera de perseguir a los clientes que incurrían en atrasos, y por la noche iba a enseñar el amor, la paciencia y la dulzura a los semejantes, exaltando el sufrimiento y la lucha como caminos benditos de preparación hacia Dios. Estaba ciego, no conseguía percibir que la existencia terrestre por sí sola es una sesión permanente, tallaba el espiritismo a mi modo. Toda la protección y toda la garantía para mí
y valiosos consejos para el prójimo. Además, no conseguía retirar de mi mente de los espectáculos exteriores. Fuera de las sesiones prácticas, mi actividad doctrinaria consistía en vastísimos comentarios de los fenómenos observados, duelo de palabras, narraciones de acontecimientos insólitos y crítica rigurosa de los médiums. De desvío en desvío, la angina me sorprendió absolutamente distraído de la realidad esencial. Pasé para acá como un demente necesitado de hospicio. Tarde venía a conocer que había abusado de las sublimes facultades del verbo. ¿Cómo enseñar sin dar ejemplo? ¿Y cómo dirigir sin amor? A la salida del plano físico me esperaban entidades peligrosas y rebeldes. Mientras tanto sentía dentro de mí un singular fenómeno. Mi raciocinio pedía socorro divino, pero mis sentimientos se agarraban a objetivos inferiores. Mi cabeza se dirigía al cielo en súplica, pero mi corazón se pegaba a la tierra. En ese estado triste me vi rodeado de seres malévolos que me repetían largas frases de mis discursos en las sesiones. Con actitud irónica me recomendaban serenidad, paciencia y perdón por las faltas cometidas. Me preguntaban igualmente por qué no me desligaba del mundo estando ya desencarnado. Vociferé, rogué, grité, pero tuve que soportar ese tormento por mucho tiempo. Cuando los sentimientos de apego a la esfera física se atenuaron, la compasión de algunos buenos amigos me trajo hasta aquí, al centro de mensajeros. Imagine, mi espíritu todavía estaba rebelde, me sentía descontento. ¿No había fomentado las sesiones de intercambio entre los dos planos? ¿No me había consagrado al esclarecimiento de los desencarnados? Percibiendo mi ridícula irritación, generosos amigos me sometieron a un tratamiento. No quedé satisfecho. Pedí una audiencia a la ministra veneranda. Teniendo en cuenta que ella había sido la intercesora de mi oportunidad, quería explicaciones que pudieran satisfacer mi capricho personal. La ministra está siempre ocupada, pero siempre es generosa. No fijó la audiencia dada la insensatez de la solicitud. No obstante, por exceso de delicadeza, me visitó un día durante el tiempo que dedicaba a su descanso. Le acribillé los oídos con lamentaciones, lloré amargamente. La benefactora, por un prodigio de paciencia evangélica, me oyó durante 2 horas. En expresivo silencio dejó que me cansase en la larga e inútil exposición. Cuando me callé, a la espera de las palabras que alimentasen el monstruo de mi incomprensión, Veneranda sonrió y respondió: Monteiro, amigo mío, la causa de su derrota no es compleja ni difícil de explicar. Usted se entregó excesivamente al espiritismo práctico, junto a los hombres nuestros hermanos, pero nunca se interesó por la verdad práctica del espiritismo, junto a Jesús, nuestro Maestro. Desde entonces mi actitud cambió muchísimo. Aturdido con aquella lección profunda, respondí, masticando las palabras, como quien piensa más para hablar menos. Sí, estoy tratando de comprender. De momento había aprendido bastantes lecciones y estaba impresionado con lo que había podido observar. Se acercaron a otro grupo que había de señoras que estaban hablando entre sí. Una viejecita simpática exclamaba: hice cuanto pude, no obstante los lazos de familia son muy fuertes. Algo se hacía oír siempre dentro de mí con voz muy fuerte en mi espíritu, inclinándome al desempeño de la tarea. Pero, ¿y mi marido? Él nunca se conformó. Si los enfermos me necesitaban en el dispensario, se agravaba su neurastenia. Si los compañeros de la doctrina me invitaban a los estudios evangélicos, se ponía celoso. Llegaba incluso a indisponer a mis hijas contra mí. ¿Cómo podía ser posible en tales circunstancias atender mis obligaciones mediúmnicas? Acabo. Una de las señoras, que parecía más segura de sí misma, comentó: siempre tenemos recursos y pretextos para rehuir las culpas. Encaremos nuestros problemas con realismo. Ha de convenir que poniendo un poco de buena voluntad siempre le quedarían algunos minutos a la semana y algunas oportunidades para hacer el bien. Tal vez hubiera podido conquistar la comprensión del esposo y la colaboración afectuosa de las hijas si trabajase en silencio, mostrando sincera disposición para el sacrificio. Nuestros actos son mucho más contagiosos que nuestras palabras. Sí, respondió con un tono de voz diferente. Estoy de acuerdo con su observación. En verdad nunca pude sufrir la incomprensión de los míos sin protestar. Para trabajar con eficiencia, dijo la sensata compañera, es necesario
saber callar ante todo. Habríamos atendido perfectamente a nuestros deberes si hubiésemos usado todas las recetas de la obediencia y del optimismo que suministramos a los otros. Aconsejar siempre es útil, pero aconsejar excesivamente puede suponer olvido de nuestras obligaciones. Lo digo así porque mi caso, es decir, es semejante al suyo. Fuimos al círculo carnal para construir con Jesús, pero hemos caído en la tontería de creer que andábamos por la tierra para discutir nuestros caprichos. No realicé mi tarea mediúnica a causa de la irritación que me dominaba ante la indiferencia de mis familiares por los servicios espirituales. Nuestros instructores aquí me habían recomendado mucho que enseñar bien es necesario antes de dar ejemplo. Mientras tanto, para desventura mía, todo lo olvidé en el trabajo temporal de la tierra. Si mi marido hacía comentarios, yo le llevaba la contraria. No soportaba cualquier parecer contrario a mi punto de vista en materia de creencia, incapaz de percibir la vanidad y la tontería de mis propios gestos. De las irreflexiones nació mi última pérdida, en la cual agravé mucho las responsabilidades. Casi mensualmente mi marido y yo nos empeñábamos en discusiones, cambiando no solamente los insultos contundentes, sino también los fluidos venenosos segregados por nuestras mentes rebeldes y enfermizas. Entre los conflictos y sus consecuencias, pasé el tiempo inutilizada para la realización de cualquier trabajo de elevación espiritual. Otro grupo de señoras hablaba animadamente también. Finalmente, ¿cuál fue la causa de su desastre? Apenas el miedo. Tuve miedo de todo y de todos. Ese fue mi gran mal. Usted fue muy bien preparada aquí antes de reencarnar. Sí, lo sé. No obstante, no debo ir a la realidad. Fui la culpable de todo. Me preparé lo suficiente como para rescatar antiguos débitos y realizar nuevos progresos. Pero no practiqué la debida vigilancia. La llamada al servicio resonó en mí en el momento apropiado. Orientando mi razón hacia mejores aclaraciones, nuestros instructores me proporcionaban los más santos incentivos. Pero desconfié de los hombres, de los desencarnados y hasta de mí misma. En los estudiosos del plano físico creía ver a personas de mala fe. En los hermanos invisibles creía encontrar espíritus burlones, con fantasías de orientadores, y en mí misma estimaba seguir tendencias nocivas. Muchos amigos me tenían por virtuosa, por la rigurosidad de mis exigencias, pero en el fondo yo no pasaba de ser una enferma voluntaria cargada de aflicciones inútiles. Fue una gran infantilidad por su parte. Usted olvidó que en la esfera carnal el mayor interés del alma es la realización de algo útil para el bien de todos, con vistas al infinito y a la eternidad. En ese menester es indispensable contar con el asedio de todos los elementos contrarios. Ironías de la ignorancia, ataques de la insensatez, surgirán ciertamente en el camino de todo trabajador fiel. Son circunstancias lógicas y fatales del servicio, porque no vamos al mundo físico para disfrutar de un descanso justificable, y sí para luchar por nuestra propia mejoría. A despecho de todo impedimento fortuito, comprendo ahora, pero el recelo de las mistificaciones echó a perder mi bella oportunidad. Ya es tarde para lamentarnos. Tanto tememos las mistificaciones que acabamos por mistificar los servicios del Cristo. La conversación era de lo más interesante, pero nuevos proyectos los estaban esperando. Entonces aquí acabo lo que es las 4 historias que me parecieron muy interesantes, muy importantes para que todos creo que vayamos pensando, reflexionando, porque lo que vamos a escuchar mucho aquí son las palabras de servicio, que ya lo hemos oído, lealtad y compromiso hacia nosotros mismos. Tenemos que aprender, y así nos llamamos espíritas, ¿por qué no lo practicamos? Pues si lo tenemos dentro de nuestro corazón. Y ahora pones Sí, ahora para que se nos quede bien. Esta la puse al final porque, como dice el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir, que es Jesús. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Espero no haberos aburrido, que os haya gustado, y muchas gracias a todos. Formación y medium y adoctrinadores que deben reencarnar para las tareas específicas en la Tierra. Aniceto como instructor de uno de estos grupos de aprendices y André en condición de aprendiz tendría a Vicente por compañero. Vicente también había sido médico en la Tierra y André le contó su historia pues de cómo lo había pasado a la hora de desencarnar. Y Vicente le contó también la suya, que había estado casado,
que había venido su hermano a su casa, que se había enamorado de su mujer y que entre los dos lo mataron. Entonces él está en el mundo espiritual, su mujer y su hermano casados, pero bueno, él en este momento no le da mucha importancia porque cree que cada uno tendrá su merecido después, ¿no? Llegamos al centro de mensajeros en el Ministerio de la Comunicación. Me acompañaba, a pesar de los inmensos trabajos que le significaban su esfuerzo personal, el atento Tobías. No vaya a suponer que se encuentra aquí localizado el servicio de correo simplemente. El centro prepara a entidades a fin de que se transformen en cartas vivas de socorro y auxilio a los que sufren en el umbral, en la superficie y en las tinieblas. ¿Cree por ventura que tanto trabajo se destine tan solo a la simple función de noticiario? Se preparan aquí numerosos compañeros para la difusión de esperanzas y consuelos, instrucciones y avisos en los diversos sectores de la evolución planetaria. No me refiero tan solo a emisarios invisibles. Organizamos grupos compactos de aprendizaje para la reencarnación. Cada año salen de aquí centenares de medios y adoctrinadores, considerable cantidad de proveedores de consuelo espiritual, habilitados por nuestro centro de mensajeros. Según sus informes, los trabajos de esclarecimiento espiritual deben de estar muy adelantados en el mundo, preguntó mi querido André. Esa preparación no constituye todavía la realización propiamente dicha. Salen millares de mensajeros aptos para el servicio, pero son muy pocos los que triunfan. Algunos nos asaltan al corazón extremadas dificultades espirituales. Tenga presente en la meditación y en el Evangelio de Jesús. Su corazón es una copa iluminada por los rayos de alborada nueva, pero vacía de los sentimientos del mundo que la llenaron. Llene su copa en las aguas eternas de aquel que es el donador divino. Además, André, todos nosotros somos portadores de la planta de Cristo en la tierra del corazón. Es una frase muy importante porque todos llevamos esa esencia. Usted ha trabajado bastante aquí en las cámaras, pero creo que debe aprovechar los nuevos cursos de servicio instalados en el Ministerio de Comunicación. Le presentaré a Aniceto, compañero de servicio en el Ministerio de Regeneración, de Auxilio, y ahora ejerce de instructor en el de Comunicación. Feliz por empezar una nueva empresa, Andrés es conducido por Aniceto y Tobías, su compañero de trabajo en las cámaras de rectificación. Andrés está preparado y dispuesto. Nos hallamos en la institución del hombre nuevo. Aniceto hace una advertencia. Nuestro servicio es variado y riguroso. El departamento de trabajo afectado a nuestra responsabilidad acepta solamente cooperadores interesados en el descubrimiento de la felicidad de servir. Nos comprometemos mutuamente a callar toda especie de reclamación. Nadie exige expresión nominal de las obras útiles realizadas y todos responden por cualquier error cometido. Aquí nos hallamos en un curso de extinción de las viejas vanidades personales traídas del mundo carnal. Dentro del mecanismo jerárquico de nuestras obligaciones, nos interesamos solamente por el bien divino. Consideramos que toda posibilidad constructiva viene de nuestro Padre y esta convicción nos ayuda a olvidar las exigencias sin fundamento de nuestra personalidad inferior. Sorprendido por las profundas advertencias, André tiene la oportunidad de conocer el fascinante trabajo de Fox a raíz de lo que estaba hablando el David. El poco caso que hacemos y cómo nos perdemos aquí en la materia por el dinero, por todo lo que encontramos aquí, porque cuando tenemos el velo se nos olvida todo el trabajo que han hecho con nosotros en el otro lado, ¿vale? Entonces empezamos aquí con el inicio del segundo libro, que nos encontramos a André Luis haciendo una reflexión sobre su vida y de su paso por el umbral, que como sabéis pasó 8 años allí sufriendo. Desligándome de los lazos inferiores que me unían a las actividades terrestres, un elevado entendimiento hizo feliz mi espíritu. Semejante liberación no se había realizado espontáneamente. Sabía en el fondo cuánto me había costado abandonar el ambiente doméstico, soportar la incomprensión de la esposa, las divergencias de los amados hijos. Tenía la certeza de que en la gran transición amigos espirituales, abnegados y poderosos me habían auxiliado el alma pobre e imperfecta. Antes, la inquietud relacionada con mi esposa torturaba mi corazón incesantemente, pero ahora, viéndola profundamente identificada con su segundo esposo, no veía otro recurso que buscar diferentes motivos de interés. Así, en el curso de los acontecimientos,
Evidentemente sorprendido, observé mi propia transformación. La vida espiritual inexpresable y bella me abría sus pórticos resplandecientes. Hasta entonces había vivido en nuestro hogar, como un huésped enfermo en un palacio brillante, tan extremadamente preocupado conmigo mismo que tomara por incapaz el deslumbramiento y las maravillas que había alrededor. Ya no deseaba informarme de la procedencia de los infelices, no indagaba sobre sus aventuras en las zonas más bajas. Buscaba a hermanos necesitados. Deseaba saber en qué podía serles útil. La conversación de índole espiritual se me hacía indispensable. Narcisa cierto día me dijo: André, amigo mío, usted viene haciendo su propia renovación mental. En tales periodos Nuestra amiga Candela lleva desde el año 94 en el espiritismo. Ella es gran trabajadora de la doctrina espírita, directora de un estudio del libro de los mediums, un estudio del libro de los espíritus y un evangelio. Participa en los grupos mediúnicos ayudando a esclarecer a los hermanos sufrientes. Es gran amante del teatro, por lo que es directora del grupo espírita Victorien Sardou. Como todos sabéis, le encanta trabajar y ayudar a los niños, por lo que con ello lleva la parte social del grupo que se dedica a ayudar a la infancia. Ella nos va a dar la ponencia ¿Quiénes son los mensajeros espirituales? Un fuerte aplauso para ella. Posiblemente que ya todos conozcáis el título de los mensajeros espirituales. Es la segunda parte del libro de André Luis, que son tres: Nuestro hogar, mensajeros espirituales y misioneros de la luz. Normalmente, por norma, tengo yo la costumbre de leer en el verano, pues cuando tenemos un poco más de tiempo, lo que es libros que ya hemos releído. Y mi sorpresa ha sido que al leer los mensajeros espirituales, ¿quiénes pensáis vosotros que son? ¿Los espíritus superiores? Pues no, somos nosotros, ¿vale? Nos enseñan en el mundo espiritual a trabajar como medios, como adoctrinadores. Y voy a explicar un poco lo que son las instrucciones de Telésforo y las observaciones que hace para, cuando venimos aquí a la Tierra, el trabajo que tiene con nosotros y la poca importancia que le damos. Hay 4 casos, 2 de 2 medios y 2 de adoctrinadores, para que veamos consiguen una ejecución parcial de la tarea. Muchos otros fracasan rotundamente. Largas hileras de medios y de adoctrinadores salen de aquí para el mundo carnal, con las necesarias instrucciones, porque los bienhechores de la espiritualidad superior, para intensificar la redención humana, precisan de la renuncia y del altruismo. Cuando los mensajeros se olvidan del espíritu misionero y de la dedicación a los semejantes, acostumbran a transformarse en instrumentos inútiles. Hay medios y mediunidad, adoctrinadores y doctrina, como existen la azada y los trabajadores del campo. Si falta el espíritu de servicio en el cultivador, la utilidad de la azada será inevitablemente la herrumbre. ¿Me parece que viene aquí el primero? Yo no lo sé. Así sucede con las facultades psíquicas y con los grandes conocimientos. La expresión mediúnica puede ser riquísima, pero si el dueño no consigue mirar más allá de sus propios intereses, fracasará fatalmente en la tarea que le fue encomendada. Todo trabajo constructivo tiene las batallas que le corresponden, evidentemente. Son muy escasos los servidores que toleran las dificultades y los reveses de la línea del frente. Son incontables los trabajadores que retroceden cuando la tarea abre las oportunidades más valiosas. ¿Podría usted admitir que las obras del bien están circunscritas a simples operaciones automáticas? Nuestra visión en la Tierra suele viciarse en el círculo de los cultos eternos, en la actividad religiosa. Creemos por allá resolver los problemas por la actitud suplicante. No obstante, el arrodillarnos no soluciona cuestiones fundamentales del espíritu. Ni la mera adoración a Dios constituye la máxima edificación del alma. En verdad, todo acto de humildad y amor es respetable y santo, e incontestablemente el Señor nos concederá sus bendiciones.